Bueno, ya está en línea con nosotros Ivana Papayani, es directora de Estadística y Censo de la provincia. Ivana, ¿cómo estás? Federico, Carla te saludan. ¿Qué tal, Federico y Carla? Muy buenos días para ustedes y su radio audiencia. Bueno, para hablar en este caso, Ivana, acerca, unos datos que había dado a conocer el INDEC hace unos días ya, que tiene que ver con el mercado de trabajo, puntualmente con la desocupación, ya lo que es el último trimestre del año 2000, estoy diciendo bien, el último trimestre del año 2024. ¿Y qué nos puedes contar acerca de la provincia del Chubut, en este caso con los aglomerados que se miden? Bueno, ustedes saben que Chubut participa en forma continua en el aglomerado Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia y Radatili. No obstante ello, bajo esta metodología de relevamiento, una vez al año, esta encuesta pasa a tener representatividad provincial, pero estaríamos hablando del tercer trimestre del año. Pero en lo particular del último informe divulgado por el Instituto y que las direcciones de estadística formamos parte de la ejecución operativa, pues son encuestadores de nuestra repartición que visitan tanto en el aglomerado Rawson y Trelew los domicilios que participan de esta muestra, como en Comodoro Rivadavia y Radatili, construyen la información para que podamos haber dado este anuncio de la reducción de más de un punto en la tasa de desocupación para el aglomerado de Rawson y Trelew y de 2 puntos, que es el 50% de lo que bajó en Comodoro Rivadavia. Sí, Ivana, ahí vamos a los datos puntuales, ¿no? Que vos me vas a contar cómo se produjo esa reducción del empleo, cómo fue esa evolución. Pero primero quiero saber, que nos cuentes, ¿cómo es ese relevamiento? ¿Cuántos agentes se ponen a disposición? ¿Cuánto personal viene de allá? ¿Con cuánto cuenta de apoyo aquí desde la provincia? ¿Y a cuántas familias, por ejemplo, se releva, tanto en el aglomerado aquí del Valle como en Comodoro? Y nosotros tenemos 2 muestras que están estratificadas y de carácter probabilístico. Son en el trimestre que participan acá para Rawson y Trelew. Justamente hoy estuvimos con el personal, que son 5 encuestadores que se afectan para estos 2 aglomerados, y para el aglomerado de Comodoro Rivadavia también son 50 áreas que participan. En el caso de Rawson y Trelew, y se visitan en cada área 10 hogares. Así que estamos hablando de una representatividad de 500 familias para un aglomerado y de 650 para el aglomerado de Comodoro Rivadavia. Okay. Y eso se expande al total de la población. Sí, por ejemplo, ¿no? Vos decías 500 familias en zona del Valle, ¿no? 600, un poquito más ahí en Comodoro. ¿Cómo se distribuye en cuadras, o en barrios, o en localidades, ¿no? del Valle? Y del Valle, yo tengo los números de las áreas, no te lo puedo traducir en este momento en el barrio, pero en el caso del Valle participa Rawson con Playa Unión en sectores, son números de áreas asignadas a un estrato social y económico que deviene de haber hecho los censos de población que hace el INDEC con las direcciones provinciales de estadística cada 10 años, que le permiten a los muestristas nacionales luego que ese resultado también, cuando se expande, tenga representatividad social y económica de acuerdo al nivel educativo de la población. Claro, sí. La pregunta venía por si se concentraba en unos pocos hogares o se ampliaba un poco los sectores, con lo cual seguramente era más representativo, ¿no? Por supuesto, es estratificada y representativa, es un marco geográfico que tiene representatividad, por un lado, de un estrato social, pero que ajusta a nivel educativo de la población. Bien, entonces ese relevamiento que hacen en conjunto con INDEC es puerta a puerta, no tiene que ver con algo digital, como en algún momento se hizo el censo, ¿no? Recordamos el 2022, sino puerta a puerta es esto. Sí, se construye por área una selección que se va alternando, se llaman grupos de rotación, y cada vez que tu hogar es seleccionado a participar en la muestra, tiene 4 visitas y luego es suplantado por la vivienda continua que participa del listado seleccionado para la muestra. Bueno, ahora la pregunta por los números, ¿no? Porque vos ves el último trimestre del 2024, mirás los números INDEC, mirás los 2 aglomerados, tanto Trelew Rawson como Comodoro Radatili, y lo que se percibe es
por lo menos con respecto a mitad del año pasado, una reducción muy importante de la desocupación y también, quiero incluir esto, de la pobreza, Ivana, ¿no? Se redujo drásticamente de acuerdo a los índices del INDEC y esto generaba, bueno, digo, la gente decía, tanto pudo haber bajado, tanto mejoró el índice de desocupación y en todo caso bajado la pobreza, ¿no? Se generaban esas dudas. Sí, por un lado, en cuanto a la empleabilidad y la desocupación, debemos decir que nosotros, si bien el relevamiento es continuo, lo publicamos a nivel trimestral y podemos después hacer análisis comparables con el trimestre anterior o con el trimestre del año anterior. Yo tengo hoy en este momento en pantalla toda una serie histórica de la respuesta de ese relevamiento y nosotros tenemos estacionalidades, es decir, de acuerdo a nuestro mercado laboral, hay ramas de actividad que emplean en periodos más, tienen más oferta en empleabilidad, quiero decir, ¿no? Por eso también es importante que si bien se conoce el resultado, podamos andar un poquito más en las ramas de actividad. Entonces podemos ver, nosotros internamente también hacemos construcción de información donde vemos qué rama de actividad en este último trimestre empleó más gente o desempleó más gente, claro, ¿no? Sí. Y podemos ver esos análisis. Bueno, por ahí te pregunto algo de eso. Acá con el dato duro, ¿no?, que brindaba el INDEC, por ejemplo, con el último dato que se dio a conocer para cerrar el 24, se hablaba de que, por ejemplo, Trelew Rawson en el aglomerado bajó de 9%, esto ya a mitad del año pasado, a 3%. Por eso decía, en 6 meses, ¿no? Por eso marcaba que generaban cierta sorpresa estos números para aquí, para la zona. Claro, y nosotros acá cuando lo abrimos por la rama de actividad, yo estoy viendo esa comparabilidad en que en la actividad primaria, en el caso del aglomerado Rawson y Trelew, también hubo una reducción de 4 puntos y estamos hablando de las actividades primarias que vinculan al sector agropecuario, la pesca. Entonces estamos viendo que en esos sectores es donde hubo mayor empleabilidad. Ajá. Evidentemente ha crecido la ocupación en estos trimestres y que sin lugar a duda ha incidido aún más, y quizá en Comodoro Rivadavia también lo estoy viendo, que son 7 puntos entre trimestre, vos te referías al segundo con el último trimestre, que ha crecido la actividad en esa rama. Claro, o sea, esta baja de la desocupación que se da sobre fines del año pasado tiene que ver, vos decías, sobre todo con sector agrícola y sector de la pesca, sobre todo con el comienzo de la temporada, ¿no? Claro. Por esos meses, noviembre, diciembre, que mueve. Todos sus derivados, como son los hoteles y restaurantes, que también tengo un punto más en ocupación, y estoy viendo en el sector también de enseñanza, también tengo un punto más de ocupación. Pero estoy pensando, Ivana, esto de que se haga siempre en el último trimestre, ¿eso no condiciona que por una cuestión de temporadas los números no sean efectivamente lo real de durante el año? No, lo real es lo real. Lo que pasa es que la empleabilidad no siempre es la misma, ¿sí? La encuesta es permanente, ¿sí? Tiene una modalidad, relevamiento permanente. Si nos remontamos a más de 10 años atrás, se medía en mayo y en octubre, y pasaba exactamente lo mismo en nuestra provincia. En aquel entonces únicamente se medía, piensa en el aglomerado Comodoro Rivadavia. Pudimos incluir a la cabecera de nuestra provincia porque este operativo, que tiene más de 20 años, el INDEC lo mide en cabeceras provinciales con más de 50.000 habitantes. Como Rawson no reunía por allá en el 2003, y me acuerdo haber participado en la discusión porque no teníamos nuestra misma realidad social y económica para construir ciertos indicadores que permiten generar políticas públicas y hacer análisis de su situación social y económica en sus poblaciones. Entonces se incluyó Rawson y Trelew como aglomerado porque superaban ampliamente esos 50.000 habitantes para la construcción de una muestra, que es un trabajo realmente técnico que lleva un gran desarrollo. Entonces se incluyó, como lo tiene por ejemplo la provincia de Río Negro, y también no solamente tiene a Viedma en sí solo, sino también tiene más aglomerados en estudio.
Ivana, ahí, perdón, nos decías acerca de aquellos sectores que fueron más dinámicos, ¿no? Sobre todo acá en la zona del Valle. ¿Cuáles son aquellos sectores que están un poquito más complicados? ¿Me podés decir, no sé, en el Valle o en Comodoro Rivadavia, que se ve algún estancamiento o baja del empleo? Pues, exactamente, podemos haber tenido bajas como en el servicio doméstico, sí, ahí hubo baja también de 1,5, servicios comunitarios, y el otro me queda encuadrado en otras ramas que los tendría que abrir porque son números muestrales chiquititos, pero no así a quienes otros sectores de la ocupación que han podido mantener su empleabilidad en estos trimestres, que han sido la construcción, el comercio y almacén y el transporte, almacén, comunicación y transporte. Okay. En eso no hubo fluctuaciones. Ah, bien, que se mantuvieron con los números que venían, digamos. Bien. Bueno, Ivana, era para contar un poquito, ¿no? Ese proceso, ese relevamiento que hacen todos los años. La realidad es que hoy podemos estar viendo de algún tipo de fenómeno puntual que se esté suscitando, se van a ver reflejados en los resultados que hace una semana cerramos el primer trimestre de 2025 y se van a conocer en el próximo mes o a fin de mes estas tasas para hablar del primer trimestre. ¿Se puede vislumbrar algo de eso, de esos análisis preliminares que están haciendo ustedes, de cómo ven esos primeros 3 meses del año? En realidad nosotros vamos teniendo datos parciales, pero la consistencia es del orden nacional y recién estamos cerrando, porque después que salen las chicas a relevar, se hace una supervisión de campo y esta semana estamos cerrando la última semana de consistencias del trimestre, así que todavía no podemos decir nada. Está bien, pero ¿se ve alguna tendencia? ¿Mejora? ¿Sigue igual? ¿Va para abajo? ¿En ese sentido, Ivana? Que nos puedas decir, nos puedas contar. Actualmente estamos viendo que estamos manteniendo y quizá en el aglomerado de Comodoro está habiendo un poco más de desocupación nada más. Ok, perfecto. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un gusto haber conversado con ustedes. Te mando un saludo. Ahí pasaba Ivana Papayani, de la Dirección General de Estadísticas, hablando un poquito sobre los números arrojados por el INDEC.